Qué bueno saludarles en esta ocasión y compartir nuevamente el mensaje de Dios para nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, dice la palabra: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Otra de las cualidades que tiene el fruto del Espíritu, o debe tener el fruto del Espíritu en nuestra vida, es fe. Seguimos estudiando lo que es el fruto del Espíritu Santo. Hemos visto 6 de 9 cualidades o virtudes que posee este fruto. En esta ocasión concluiremos estudiando y analizando las últimas 3. Muy a menudo escuchamos y hasta se nos demanda que tengamos más fe. Si aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, seremos bendecidos y sabremos cómo ser confiables con nuestros hermanos y con cada persona que nos rodea. Al deleitarnos en la fidelidad de Dios, creceremos y desarrollaremos nuestra fe. La palabra que se traduce como fe significa firme persuasión, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. Implica la idea de darle crédito a alguien. Si creemos en Dios y en Cristo, pero además de creer en Él, le creemos a Él en medio de las demandas del diario vivir, en el lugar, en nuestro lugar de trabajo, en las crisis. Creemos quién es Él y en todo lo que Él nos dice. En Éxodo 34, 1 en adelante dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Creemos quién es Él y en todo lo que Él nos dice. Deuteronomio 32, del 3 en adelante, dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. En Números 23, 19 dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Quién afirma a Dios o qué afirma Dios sobre sí mismo? ¿Qué palabras utilizó Moisés para describir la fidelidad de Dios? Dios nos ha dicho que Él es fiel, basándonos en 3 características fundamentales: Él es seguro, Él es verdadero, Él es permanente. ¿Por qué es necesaria la fe para caminar con Dios? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Basa usted su fe en lo que Dios hace o en lo que Dios es? ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto cambia Jesús de día en día? ¿Por qué la fe basada en Dios no es una fe que sea fácilmente sacudida? ¿Sabe lo que Dios parece estar haciendo desde nuestra perspectiva pareciera que Dios cambia constantemente? Quizás Él sane a una persona y a otra llame al lugar celestial. Quizás Él sea glorificado en la riqueza de uno y en la pobreza de otro. Nuestras vidas enteras están sujetas a cambios, pero Dios no cambia jamás. Él continúa y será siendo el mismo. Es por eso que podemos creerle. Ahora bien, Pablo nos está diciendo por medio de esta carta a los Gálatas que el espiritual se caracteriza por demostrar fe. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Vayamos una vez más a lo que significa fe. Recordemos que como discípulos de Cristo, nuestra meta es cada día pensar, hablar y ser como Él. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podemos decir entonces que los que somos de Cristo hacemos ajustes en nuestra vida para ser confiables, creíbles y veraces, porque Él es así. Vamos a algunos pasajes y anotemos las instrucciones de cada uno de ellos para nuestras vidas. Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Génesis 39:1 en adelante, llevad pues José a Egipto. Potifar, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José
de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuáles son algunas palabras o frases que solemos usar que nos hacen parecer como no confiables? Como cuando alguien le cuenta algo en confidencialidad y le decimos que no se lo contaremos a nadie. Y poco tiempo después se lo contamos a alguien. ¿Qué ajustes debe hacer en su forma de pensar, hablar y actuar para ser un discípulo confiable? Si decimos que somos espirituales, entonces somos confiables y también somos mansos. La otra característica es mansedumbre. Más el fruto del Espíritu es mansedumbre. Vivimos en un mundo lleno de gente que piensa que si no lucha por sus derechos, nadie los tendrá en cuenta. El sistema del mundo nos tienta con llevarnos a creer que si no defendemos nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros. La mansedumbre brota de una persona rendida a un poder real y superior a sí misma. Es la figura de una persona que puede expresar calma en la tormenta. La palabra que se traduce en griego como mansedumbre se puede definir como docilidad, afabilidad, paciencia. Es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra significa dejar de luchar con Dios. La mansedumbre es el poder y la fortaleza que surgen al someternos a la voluntad de Dios. La mansedumbre comienza con la sumisión. ¿Recuerda algún momento o circunstancia en la que se sometió a la voluntad de Dios? El siguiente aspecto de la mansedumbre es la humildad. La humildad es la correcta estimación de nosotros mismos que resulta de una correcta estimación de nuestro Dios. Juan 1:19 en adelante, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Reflexionemos. ¿Qué dijo Juan el Bautista de sí mismo? Al ver a Jesús, ¿cómo lo llamó Juan? ¿Qué evidencias vemos de la humildad de Juan el Bautista? Es necesario, dice Juan 3:30, que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué acciones prácticas podemos tomar para nuestra vida o que nuestra vida refleje esta porción de la palabra? ¿Qué acciones van a hacer que reflejemos lo que está plasmado en estos versículos? Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Está dispuesto a que le enseñen? ¿Está ansioso por aprender? ¿Tiene un espíritu o una actitud abierta a las enseñanzas? Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué riesgo corremos cuando no ponemos en acción lo que hemos aprendido? No obedecer la palabra de Dios en nuestras circunstancias es no reconocer a Dios mismo. La espada del Espíritu es para herir a Satanás, no al cuerpo de Cristo. Veamos algunos pasajes en el cual Dios está esperando que seamos mansos unos con otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Gálatas 5:13 en adelante, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 6:1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dejando que Dios se ocupe de la condenación y el Espíritu Santo de convencer de pecado. El Maestro nada más es el canal de Dios. Y la palabra de Dios es la que produce el impacto. Todos estamos llamados a enseñar de una manera u otra como testigos, como testimonios vivos de lo que su palabra es capaz de hacer, como padres, como madres, como vecinos, como empleados, como jefes. ¿Está listo para permitir al Espíritu Santo que lo llene de mansedumbre? Recuerde un ejemplo de cómo Jesús, la imagen misma de Jesús como un gigante de mansedumbre. Hemos llegado a la última cualidad o virtud del Espíritu, la templanza. En cambio, el fruto del Espíritu es templanza. Alguien dijo esto sobre la templanza: cualquier persona que no la tiene es un accidente, esperando una oportunidad para producirse, o un esclavo encadenado. La palabra griega que se traduce como templanza significa continencia, dominio propio, temperanza, moderar los apetitos y pasiones. La templanza o dominio propio es saber cuándo decir basta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
presenta más claramente la templanza que encontramos en Corintios en la primera carta 6:12. Todas estas cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Soy libre en Cristo, por lo tanto no tengo que vivir obedeciendo reglas. Elegiré ser libre en Cristo y no me dejaré cautivar por mis deseos. Como soy libre en Cristo, puedo hacer lo que quiero y cuando quiera. De estas tres afirmaciones, solo la segunda es la que va acorde a la porción que leímos. Elegiré ser libre en Cristo y no me dejaré cautivar por mis deseos. ¿Por qué necesitamos templanza? Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Qué le puede suceder a una ciudad que no tiene murallas? Queremos que nuestra mente y corazón sean impenetrables contra las amenazas del sistema del mundo, contra la ideología de Satanás y de nuestra propia carne. ¿Qué necesitamos construir para ello? Necesitamos construir templanza. Únicamente el Espíritu Santo nos puede proveer de esa muralla sobrenatural que nos permite decir, ya basta. No, la victoria está en mantenernos en los límites que nos da la libertad. Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Tres áreas en las que necesitamos levantar muros de templanza son: templanza en lo material, Eclesiastés 5:10 en adelante. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Quién pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Proverbio 23. Hay un mal también, dice Eclesiastés, el verso 13, capítulo 5, doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Templanza en lo material, también dice Eclesiastés 5:19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma y de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Proverbios 23:5 hace una interrogante: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Cuán estables son las riquezas? ¿Por qué el amor al dinero nos debilita y nos hace vulnerables? El contentamiento solo puede provenir de Dios, y es por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que produzca en nosotros templanza. ¿De qué está ocupando y llenando su mente?
Veamos las razones por las cuales debemos estar alertas. El salmista dice en el Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Cuál es su red? Corintios 10:5 también nos hace preguntarnos qué acciones prácticas podemos realizar para llevar cautivo todo pensamiento de nuestra vida a Dios. Hay que controlar lo que entra a nuestra mente, a nuestra vida. Dios desea que seamos libres de las obsesiones, ya sea de comer o de no comer. Y estamos hablando de templanza también, de lo que ingerimos. En la primera carta a los Corintios 10:31 nos hace plantear una pregunta: ¿cómo creemos que es importante la templanza para glorificar a Dios en cuanto a lo que comemos y en cuanto a lo que bebemos? Algunos quizás no hablamos mucho, pero somos excelentes para escuchar. Es necesaria mucha templanza para decir basta, no, a alguien que nos está contando algo que no es edificante. Termine buscando de la presencia de Dios, orando por sus seres queridos, por las personas que tienes cerca. Levantemos murallas impenetrables en nuestra vida para dejarnos controlar por el Señor, por medio de la templanza que el Espíritu Santo trae a nosotros, y no por nuestros deseos carnales. Llegamos entonces a estas características del fruto del Espíritu Santo, características sobrenaturales que están a nuestra disposición si nos dejamos controlar y llenar por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: contra tales cosas no hay ley. Le invito a que vengamos delante de la presencia de Dios. Gracias te damos. Gracias, oh Dios, porque necesitamos cada una de estas cualidades que representan el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno. Trae de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que podamos nosotros mostrar en nuestra vida esa fe, esa templanza, Señor, y cada una de las virtudes o cualidades que trae el fruto de tu Santo Espíritu a nosotros. Bendice cada hogar, cada familia y suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.